En el libro de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, se narra una escena donde Alicia se encuentra en una encrucijada ante dos caminos y no sabe qué camino seguir. Es un momento de incertidumbre y allí se desarrolla un diálogo hipotético con el gato de Cheshire. Ella le pregunta, por favor, ¿podría decirme qué camino debo seguir? Imagínense usted parado frente a dos caminos y le pregunta a una persona, ¿qué camino debo seguir? Y él le dice muy sabiamente, bueno, eso depende a dónde quieres llegar. Y ella le dice, no, no importa a dónde llegue. Entonces el gato le dice, no importa el camino que tomes, porque el camino que tomes, cualquiera que sea, te va a llevar a alguna parte. Y aquí tenemos una enseñanza que sin un destino claro, sin un propósito definido, cualquier camino es válido y eventualmente nos llevará a algún lugar. Pero cuando tú tienes un propósito claro de dónde quieres ir en la vida, sabrás qué camino tomar para llegar al destino deseado. Y a la luz de esta historia, yo quiero preguntarte, como hemos titulado este mensaje, ¿para qué o para quién estás viviendo? Tu respuesta a esa pregunta va a determinar qué dirección va a tomar tu vida. ¿Por qué? Porque si tu propósito es incorrecto, tu dirección será incorrecta. Si tu propósito es un propósito vago o difuso, tu dirección será difusa. Si tú estás viviendo a lo que me traiga el día o conforme a las corrientes que hay en la sociedad, podemos estar tomando un camino que consideramos es un camino derecho, pero su fin es un camino de muerte. Si yo te dijera que yo quiero que tú completes esta frase, ¿qué tú me pusieras allí? Para mí el vivir es raya. ¿Qué tú pondrías? Eso lo dicen ustedes, vamos a ver si es así. Porque uno lo puede decir de la boca para afuera, pero yo quiero que veamos lo que Pablo dice para concluir que para mí es el vivir es Cristo. Pero quizás, aunque tú lo digas, y qué bueno que para ti el vivir es Cristo, para muchos aquí el vivir es el dinero, el éxito, el renombre social, el placer, la diversión. El vivir es pasar buenos momentos, aún cosas muy buenas y válidas. Para mí el vivir es mi matrimonio, mi esposa, mis hijos, mi familia. Para mí el vivir soy yo mismo, yo y yo. Ahora, si tu respuesta no es que el vivir es Cristo, tú vas a tener una pérdida tremenda, no vas a tener ninguna ganancia. Yo quiero que con eso en mente vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, al capítulo 1, y vamos a leer del versículo 18 al 26, que es el texto que nos toca estudiar hoy. Entonces, ¿qué? Versículo 18 de Filipenses 1. Dice Pablo que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez
a ustedes. Recuerden que en el mensaje anterior concluimos en este versículo 18. Pablo se gozaba porque estando presos, muchos predicaban a Cristo con buenas intenciones, otros lo predicaban con una ambición egoísta, y por eso él dice que de todas maneras, por una buena motivación o una mala motivación, la palabra de Dios era predicada. Pero ahora en el versículo 19, estando preso, como hemos estudiado en esta epístola, Pablo expresa su confianza de que sería liberado por la oración de los filipenses y la ayuda del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 19. Yo sé, o sea, yo tengo la certeza que ¿qué es esto? Su situación actual. Las prisiones, las personas predicando el evangelio con buenas y malas motivaciones. Esto va a resultar en mi liberación, dice él. Y aquí se entiende que puede ser que iba a ser liberado de la cárcel. Muchos dicen que era que al final de todo, aunque él muriera, él iba a ir a la presencia de Dios. El punto es que Pablo estaba seguro que él iba a ser liberado de una manera u otra de esa angustia temporal que él tiene aquí. Y cuando habla de liberación, esa palabra se utiliza en el Antiguo Testamento, en Job capítulo 13, 16. Leo desde el versículo 15. Job dice: aunque él me mate, en él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de él. Esto también será en mi liberación. Esa es la palabra como se traduce en la Septuaginta. Esa será mi salvación. Job entendía, en el caso de él, que su prisión, la situación que él estaba pasando, no era un castigo de Dios por su pecado. Y Pablo sabía que Dios lo iba a librar de todas esas falsas acusaciones, de todas esas tretas que a él le habían planteado. ¿Por qué? Porque su sufrimiento era por la causa de Cristo, como vimos la semana pasada, y no era fruto de su iniquidad. Ahora, Pablo sabía que él iba a pasar esa prueba. Él tenía confianza, pero él no tenía confianza en su carácter, no era confianza en sus propias habilidades, no era confianza en su oratoria, no era confianza en su determinación ni en su fuerza de voluntad, sino que él nos dice que esa confianza de que él iba a ser liberado venía por las oraciones del pueblo de Dios y por la ayuda del Espíritu Santo, por la oración de ustedes, le dice él a los filipenses, porque él sabía que los hermanos estaban orando por su liberación. Pablo confiaba en la soberanía de Dios, una soberanía ilimitada, y sabía que Dios iba a cumplir su palabra en su vida de una manera u otra. Pero aquí hay una enseñanza, hermanos. Él estaba contando con la oración de ese pueblo. Semana pasada el pastor Rafael nos predicó acerca del poder de la oración. Santiago nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y nosotros debemos aprender a orar, a interceder en el trono de Dios. Pablo tuvo momentos donde pensó que se iba a morir, como él les escribe a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 1. Él dice lo siguiente: no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, pero fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Y dice: Dios nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Y le dice a los corintios: ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Y yo creo que esta generación de creyentes, nosotros no oramos como debemos orar, no dependemos de Dios en oración continuamente, pero él también tenía la confianza en la provisión del Espíritu Santo. Ahí es como dice el doctor John MacArthur, que Pablo no se refería al don de Cristo, al don del Espíritu que Cristo concede a los creyentes en el momento de la conversión,
sino a la suministración del poder divino y la protección del Espíritu después de recibir la salvación. Mis hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando Él dice que Él nos suministra el Espíritu, es una provisión plena, abundante, poderosa, que está allí para guiarnos en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ofrece, nos da todo lo que nosotros necesitamos para vivir nuestras vidas cristianas. Cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué decir, dice la palabra, el Espíritu es el que nos guía, el que habla en nosotros. Cuando no sabemos cómo orar, dice aquí la palabra que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos como indecibles. Ese Espíritu es la fuente de poder. Cuando el Señor asciende, dice, recibiréis el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. ¿Para qué? Para que puedan predicar, para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ese espíritu es que produce en nosotros una gran cosecha espiritual: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y yo quiero hacer una reflexión en ese sentido. Si nosotros estamos invirtiendo tiempo en oración, pero no solamente para orar por nuestras peticiones personales, sino por la expansión del reino, a orar por las necesidades de los otros creyentes, porque esto no está aquí para que nosotros lo pasemos por alto, sino para que veamos cómo Pablo dependía de la oración de los hermanos. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros ayudando a fortalecer la iglesia, a fortalecer a los hermanos, si no estamos intercediendo los unos por los otros? Si no estamos siguiendo la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, si no nos estamos llenando de la palabra, si no estamos buscando obedecer a Dios en cada uno de nuestros caminos. Aquí hemos visto cómo Pablo primero se regocijó porque el evangelio era predicado, y también la confianza que tenía porque él iba a ser librado de esa aflicción por la oración de los hermanos y por la suministración del Espíritu Santo. Pero también, en tercer lugar, vemos aquí la pasión de Pablo por glorificar a Cristo en vida o en muerte, con la conciencia de que no iba a ser avergonzado. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. En medio de esa aflicción que su vida podía estar en peligro, él estaba anhelante y esperanzado. Y esa palabra anhelo que se utiliza aquí, mis hermanos, es cuando alguien tiene la cabeza inclinada así, mirando hacia adelante, porque venía algo grande, algo bueno para él. ¿Por qué? Porque él tenía esperanza. Él estaba confiado en las promesas de Dios. Y yo no sé cuál es tu situación. Como veíamos en nuestro último mensaje, ninguno de nosotros está preso físicamente, pero veíamos que hay diferentes tipos de prisiones, de aflicciones, de problemas que vienen a nuestras vidas. Él estaba anhelante y esperanzado de que en nada iba a ser avergonzado, sino que él iba a poder cumplir como testigo de Cristo, dar un testimonio de su fe en medio de esa situación. Y él lo dice, sino con toda confianza. Yo puedo hablar libremente, yo puedo hablar con confianza, sabiendo que Cristo va a ser exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Antes de decir, para mí el vivir es Cristo, él está diciendo, yo tengo una pasión por la gloria de Dios. Yo estoy anhelante, yo estoy esperanzado en que Cristo va a ser exaltado en medio de mi situación, ya sea por vida o por muerte. Hermanos, cuando nosotros tenemos un problema, nosotros oramos para que el Señor nos quite de ese problema, nos libere, ¿no es así? Pero uno nunca ora para que Cristo sea exaltado, ya sea por vida o por muerte, como Pablo está orando aquí ante esa situación. El punto es este, que el anhelo de ese hombre era exaltar el nombre de Jesucristo fuera como fuera.
Cuando uno está en un problema, uno le ora, Señor, sácame de este problema. Pero uno no le ora, Señor, permíteme glorificar tu nombre en ese problema. Generalmente uno no lo hace así. Pero Pablo tenía esa pasión. Miren, cuando él se encuentra con los ancianos de Éfeso en la playa de Mileto, en Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24, él dice lo siguiente: ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Imagínate que te lo están diciendo a ti. Los pastores te llamamos y te decimos, mira, eso que como tú vas, no hay pecado en ti, tú vas bien, pero te esperan muchos problemas, muchas aflicciones. Y él dice, pero yo no estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Tú vas a sufrir, tú vas a estar encadenado, tú no vas a tener comodidades, pero ¿cuál era la mente de él? Que él quería continuar peleando la buena batalla de la fe. Y nosotros, si hay algo que no queremos, porque a nadie le gusta, es aflicciones, problemas, persecución. Pero él se lo están diciendo y él va por ese camino. Mis hermanos, y eso debe llevarnos a reflexionar que el objetivo de nosotros estar vivos no es tener una vida larga, una vida saludable. Si Dios nos la da, amén. Sino es una vida para la gloria de Dios. Hermanos, ser fieles a Dios en tu lugar de trabajo, con tus convicciones, con el pago de tus impuestos, eso conlleva problemas. Mantenerte en tu fe, dar un testimonio. Puede haber dificultades, puede haber persecución, puede haber martirio. Pero Pablo está deseoso de exaltar el nombre de Jesús. Generalmente en la vida, ¿cómo definimos a una persona de éxito? El que tiene dinero, el que es reconocido socialmente, el que es reconocido políticamente, el que tiene muchos triunfos, el que tiene muchas diversiones. Esa es una persona plena, esa es una persona que está triunfando en la vida. Pero Pablo dice que para él la vida no tenía valor a menos que se usara para la obra de Dios, para la gloria de Dios. Y eso es lo que él está pidiendo de nosotros. A los creyentes en Cesarea también, en otro momento en el libro de los Hechos, ellos estaban angustiados porque un profeta, Ágabo, había dicho que Pablo iba a ser arrestado. Y Pablo le dice lo siguiente: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Imagínate a los hermanos de la iglesia. El pastor Dionis va a un ministerio y vemos que puede morir o algo así. Y estamos llorando, diciéndole, pastor, no vayas o espérate, te esperan todas estas cosas. Y él dice, no, yo estoy listo no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aunque le esperaban cárceles, aunque le esperaban problemas, aunque le estaban rogando que no fuera, él sabía que tenía que hacerlo porque eso era el llamado de Dios para la vida de él. Mis hermanos, a ninguno de nosotros nos gusta enfrentar dificultades. Pero si queremos agradar a Dios, debemos estar dispuestos, óyeme bien, a enfrentar problemas, a enfrentar dificultades, a enfrentar sufrimientos y a decir de todo corazón que se haga la voluntad del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. Cuando Dios te da una convicción de seguir un curso de acción conforme a tu palabra, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, para salir a plantar una iglesia a otro lugar. Hay que seguir la voluntad del Señor. ¿Y qué pasaba con Pablo? Miren, no solamente esos 2 versículos del libro de los Hechos, sino también lo que Pablo le dice a los romanos en Romanos 14. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí mismo.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nuestra vida no es nuestra, hermano. Nuestra vida es del Señor que nos la dio. Y debemos vivir para Él y para su gloria. Él es el Dios soberano, el que controla todas las cosas. Pablo sabía que pasara lo que pasara, él saldría victorioso, ya sea muerto o que continuara vivo, libre. Y eso traería gloria a Dios, porque él tenía esa pasión por glorificar a Cristo en vida o en muerte, con la plena confianza de que no sería avergonzado. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto. Para los que toman nota, le repito los primeros tres. El regocijo de Pablo porque Cristo era predicado, versículo 18. En segundo lugar, la confianza de Pablo porque él sería liberado por la oración de los hermanos y la suministración del Espíritu Santo. En tercer lugar, la pasión de Pablo por glorificar a Cristo en vida o en muerte, con la plena confianza de que no sería avergonzado. Y en cuarto lugar, el propósito, la meta, el objetivo de la vida de Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el griego, esa frase no tiene verbo y dice, vivir Cristo, morir ganancia. Así es que se traduce. Pablo sabía que mientras viviera, él iba a amar, honrar, a servir al Señor y que si moría, eso iba a ser ganancia porque él iba a estar en la presencia del Señor. ¿Y qué significa que el vivir es Cristo? Que toda la vida de él, sus acciones, sus motivaciones, sus objetivos estaban absorbidos, estaban centrados en Cristo. Que Cristo no solamente era el centro de su vida, óyeme bien, Cristo era la razón de su existir. Óyeme bien, Cristo no era el centro de su vida, solamente la razón de su existir. ¿Por qué? Porque toda su vida estaba rendida a Jesús. Él confiaba, él amaba, él servía, él testificaba y todo lo hacía para la gloria de Dios. Él vivió por Cristo, él viajó por Cristo, él sufrió por Cristo, él predicó por Cristo, él fue perseguido y encarcelado por Cristo. Y él nos dice, para mí el vivir es eso, es Cristo, y el morir es ganancia. Y fíjense que cuando yo dije eso, ¿para quién están viviendo? Todos dijimos de una vez, para mí el vivir es Cristo, porque nosotros no sabemos bien ese texto. Pero como creyentes, nosotros debemos evaluar nuestras vidas a la luz de ese objetivo. Porque hay una trampa. Tú puedes estar viviendo a la luz de las cosas buenas, pero no para las mejores. Quizás hay áreas de tu vida donde el Señor te está pidiendo que tú debes entregarla a Él y servirle y vivir para Él, agradarlo, glorificar su nombre de una manera más profunda. Dios nos da bendiciones, qué bueno. Nos da un trabajo, nos da nuestros cónyuges, matrimonio, nos da familia, nos da hogares, nos da momentos de ocio, personas a quienes queremos y valoramos. Pero el peligro es este, óigame bien, que empezamos a vivir para esas cosas y no para la gloria de Dios. Incluso nosotros, los que estamos en el ministerio, podemos empezar a vivir para nuestros ministerios. Ahora, la pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Qué pasa si tú pierdes tu trabajo? Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué pasa si tú pierdes tu casa? Si te botan del trabajo mañana, si pierdo mi familia, si pierdo mi iglesia, si pierdo mi salud, si pierdo mi ministerio. Vamos a decir como Job, el Señor es, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a decirlo así, mis hermanos. Podemos pasar por cualquier tragedia sin desesperación. ¿Por qué? Porque nadie me puede quitar ya lo que Jesucristo me ha dado. Nada ni nadie me puede quitar esa relación con Jesús. Y por eso debemos preguntarnos continuamente, ¿es Cristo el centro de mi vida? Dice el apóstol Pablo a los Gálatas en Gálatas 2:20,
con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Esa es su identidad. Yo estoy crucificado con Cristo. Mi identidad no es que yo soy padre o que yo soy médico o que yo soy dominicano o que yo soy administrador de empresa o ingeniero. No, no. Yo estoy crucificado con Cristo. Ya mi identidad ha sido transformada y yo debo vivir a la luz de lo que Cristo me dice. ¿No dice la Escritura que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y que separados de Él nada podemos hacer? Nosotros debemos vivir para Cristo, imitando a Cristo, viviendo una vida de amor, de sacrificio, de servicio, reflejando el carácter de Jesús, obedeciendo a su voluntad. Debemos aprender a obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero no solamente eso. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es... Mis hermanos, pero yo no me quiero morir. Ninguno nos queremos morir. Es más, yo creo que muchos de nosotros, si nos vemos en una situación difícil que tenemos que morir por Cristo, como que barajaríamos un poco eso. El morir es ganancia. Si el centro de mi vida es amar, servir, conocer, honrar a Cristo, nada ni nadie me puede separar de Él. Nada ni nadie puede entrar en ese objetivo. Entonces Pablo consideraba que si él moría, eso era una ganancia. ¿Y por qué? Porque eso lo llevaría inmediatamente a una comunión íntima en la presencia de Dios. Yo quiero que reflexionemos sobre esto hoy, hermanos, porque si hay algo que él entendía bien, era que ni la riqueza, el poder, la influencia, el prestigio, la posición social eran cosas eternas. Óigame bien, todas esas cosas son cosas pasajeras y nosotros no podemos vivir a la luz de esas cosas como el centro de nuestras vidas. Nosotros como cristianos tenemos lo mejor de dos mundos. En este mundo tenemos a Cristo, no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, no tenemos la guía del Espíritu Santo. No podemos desear más nada. Y en el momento que morimos, ¿qué pasa, hermano? Cerramos nuestros ojos aquí y lo abrimos ¿dónde? En la presencia del Señor. Por eso en el versículo 23, Pablo le dice a los filipenses, pero de ambos lados estoy presionado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es muchísimo mejor. Esa es la ganancia, que vamos a estar en la presencia de Dios adorándolo por toda la eternidad. Mis hermanos, allí no va a haber más tribulaciones. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, yo he peleado la buena batalla, yo he terminado la carrera, yo he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Él no era un hombre pesimista, él no era un hombre escapista, pero él ve que si él muere, si a él lo mataban, él iba a estar en la presencia de Dios. La muerte no es el fin para nosotros, mis hermanos. Cuando morimos estamos delante de Él y recibiremos la corona de justicia porque estaremos en su presencia para siempre. Vamos a tener cuerpos glorificados. Como Pablo dice a los Corintios, en 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en victoria. Uy, qué esperanza. Para nosotros los cristianos la muerte es una fase
temporal, porque vamos a ser resucitados con cuerpos incorruptibles. La muerte para nosotros no es el fin, pero para aquellos que no tienen a Jesús, van camino a una condenación eterna. Y eso sí es triste. Hermano, si para nosotros el vivir es Cristo, el morir seguro que es ganancia, ganamos de los dos lados. No perdemos por ningún lado. Y aquí hemos visto la pasión de Pablo por honrar a Cristo. Su vida era Cristo. Ni la muerte podía interferir con eso, pero eso le creaba un dilema. Y eso nos lleva a nuestro quinto y último punto. Él dice, pero si el vivir en la carne significa para mí una labor fructífera, entonces no sé lo que escoger. Yo lo parafraseé de la siguiente manera. Pero si seguir vivo, si seguir en esta tierra, es una oportunidad para realizar un trabajo que produce fruto, es decir, un ministerio efectivo que resulta en el crecimiento espiritual de otros y en la expansión del evangelio, entonces no sé cuál escoger. Pablo dice, yo tengo un deseo. Yo quiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero yo tengo una presión en dos direcciones porque yo sé que tengo que servir aquí. Pero yo también quiero estar en la presencia de Dios. Por eso Él dice, sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y dice, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Pablo está diciendo, miren, si sus oraciones son contestadas y yo soy liberado, ustedes se van a gloriar en Cristo y no en mí. Y él alababa a Dios por eso. Mis hermanos, al inicio yo decía, ¿para qué o para quién estás viviendo? Y tu respuesta va a determinar la dirección de tu vida. Si tu propósito es incorrecto, tu dirección será incorrecta, decíamos al inicio. Si tu propósito es vago, tu dirección será vaga. Yo quiero, a la luz de lo que hemos visto, que tú medites en cómo tú terminarías la frase. Porque para mí el vivir es Cristo realmente. No, yo creo que no. ¿Qué tú vas a poner? ¿Cómo tú vas a llenar ese espacio en blanco? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Pero yo te voy a decir algo más. Si para ti el morir no es Cristo, entonces para ti la muerte no va a ser ganancia. Óyeme bien. Si para ti el morir no es Cristo, la muerte no va a ser ganancia. Porque estás viviendo para ti. Si no eres creyente, vas camino a una condenación eterna. Si para ti el vivir es tu familia, entonces morir es una pérdida. ¿Por qué? ¿Yo me voy a llevar a la familia mía conmigo cuando me muera? No. Entonces, si para ti es tu familia, es una pérdida porque tú vas a ser separado de tu familia. Si para ti el vivir es tu trabajo o es el dinero, morir es una pérdida. ¿Por qué? Porque vas a dejar el trabajo atrás. Y las cuentas del banco y todo lo que tienes va a quedarse. Si para mí el vivir es acumular bienes, morir es una pérdida porque yo no puedo llevarme nada de eso, hermano. Al momento de la muerte, todos los hombres somos iguales. Y la única manera que puede ser ganancia es si Cristo es la meta por la cual yo estoy viviendo. Óyeme bien. Si Cristo es la meta por la cual yo estoy viviendo. Mis amados, y todos nos vamos a morir un día. La muerte es inevitable.
El punto es este. Cuando tú mueras, ¿será una ganancia o una pérdida para ti? Todo depende si para ti el vivir es Cristo. Yo quiero concluir con esta historia. John G. Patton fue un misionero escocés decidido y valiente que en el año, óyeme bien, 1858, sintió el llamado de Dios para dejar su ministerio en Escocia y dirigirse a las Islas Nuevas Hébridas en el Pacífico Sur, que era un lugar conocido por su peligrosidad, porque allí habían caníbales. Y a pesar de los riesgos que él iba a enfrentar, él estaba convencido de que tenía un llamado de Dios de llevar el evangelio a esas personas. Y antes de él salir, él enfrentó mucha oposición, porque las personas no estaban de acuerdo con que él fuera a ese lugar, el peligro de los caníbales. Tú puedes ser asesinado, tú puedes ser devorado. Ya en esas zonas por ahí otros han sufrido todas esas cosas. Y hubo un señor mayor que un día le dijo a él: tú vas a ser devorado por los caníbales, no vayas. Y Patton le respondió: señor Dixon, así era que se llamaba este señor, usted ya es muy mayor y su futuro es que usted está a punto de ser enterrado y comido por los gusanos. Le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importará si me comen los caníbales o los gusanos. Y en el gran día mi cuerpo resucitado se alzará tan hermoso como el suyo, a semejanza de nuestro Redentor resucitado. Solo una vida, y es lo que debemos saber, pronto pasará. Solo lo que hacemos para Cristo durará. Solo una vida, mis hermanos, y la vida no pasará, está pasando rápidamente. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. IBCG, el anhelo de nosotros como pastores es que podamos decir: para mí el vivir es Cristo. Que podamos impactar esta sociedad. Que podamos predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que no nos dejemos distraer por muchas de las cosas de este mundo. El Señor dice en Mateo 16:26: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué te sirve? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Nada, nada lo vale, mis hermanos. Por eso, Cristo dejó su trono en los cielos. Se humilló al encarnarse y hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, sufrió la muerte de cruz. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.